Que el Señor te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti su paz. Esta noche quiero compartir este pasaje de la palabra. Estábamos en la escuela de líderes. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de uno de los líderes más grandes que tuvo Israel? Sé que para el pueblo judío está Moisés, está Elías, está David, pero también uno de los profetas más grandes que tuvo Israel era Samuel. Y vamos a leer primera de Samuel capítulo 12 en esta hora. Dice así la palabra del Señor. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Si Él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astarot. Pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Nahas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que ustedes han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se lo concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran y escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de que tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia. Y todo el pueblo quedó aterrado delante del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos y rescatarlos, que son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo
porque eso traería deshonra a su grande nombre, pues él le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor, de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Fíjense, me llama mucho la atención una de las cosas que Samuel estaba hablando con Israel. Yo les hago una pregunta, ¿no? Él le dice, ustedes han pedido rey. Piensen en esta afirmación. ¿Estaba mal que ellos hayan pedido un rey? ¿Estaba mal que ellos hayan pedido un rey? Porque el pueblo de Israel estaba, hermano, deseando ser como las otras naciones. El problema para Israel no era que Israel haya pedido un rey. El problema, hermano, aquí es el problema que mucha gente tiene. Y es que a veces nos comparamos con las personas y queremos hacer lo mismo que las personas hacen. Uno de los problemas más serios que tuvo uno de los líderes de Israel, que fue Sansón, es que Sansón quería vivir la vida común de las otras personas. Recuerden que Dios te escogió a ti y te ha dado acciones y instrucciones diferentes a las demás personas. ¿Cuántos de nosotros hemos querido ser igual que la gente que no conoce a Dios? Seamos honestos en algún momento. Una sola persona, el resto de ustedes son tan santos, hermanos, de verdad. Yo y Jimena somos los únicos que queríamos ser. Y a veces queremos hacer como las otras personas. El problema no era que Israel estaba pidiendo un rey. El problema aquí fue que ellos querían ser como el resto de las personas. Los que hemos venido muy jóvenes, veíamos, ¿no? O sea, los chicos, las chicas, ¿no? Vinimos jóvenes a los caminos del Señor y ellos tenían, ya de adolescentes, tenían 1, 2, 3 enamorados, 2, 3 enamoradas, ¿no? Y algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿y yo por qué no puedo tener una persona en mi vida? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo que ellos hacen? Entonces, fíjense, aquí se estaba poniendo como rey a Saúl. La Biblia dice que era un discurso Samuel estaba trayendo a Saúl. Cuando él dice delante de su ungido, estaba refiriéndose a Saúl. Cuando ustedes vayan, miren, vamos al capítulo 12 de Samuel. Dice, estoy delante de ustedes, ¿no? El versículo 3. Léanlo conmigo a la voz de 3. Versículo 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 3 en la Reina Valera. A ver, todos juntos vamos a leerlo. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte. Vamos. Otra vez. A la 1, a las 2 y a las 3. El versículo 3 de 1 de Samuel. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte. Ahí nada más. Aquí estoy, delante de Jehová. ¿Y delante de quién? ¿Quién era el ungido ahí? ¿Quién era el ungido? ¿Saúl o Samuel? Saúl. O sea, Samuel estaba presentando a Saúl al pueblo. Dice, estoy delante del ungido y delante de Jehová. Ahora, una de las cosas importantes que todo líder tiene que hacer es entender que hay una transición. Digan conmigo, transición. Vamos, dígalo fuerte, transición. Todo líder tiene que entender que en algún momento de su vida va a haber una transición. Nosotros tenemos que entender que tenemos que entregar el apóstol a la siguiente generación. Yo tengo que prepararme en este tiempo, hermano, para entregarle la aposta a las personas, a la persona que va a tomar la responsabilidad de la iglesia en la siguiente generación, si es que Cristo no viene. Ciertamente dijimos, Cristo viene. La pregunta es, ¿y si Cristo no viniera, qué haríamos? ¿Qué pasaría si Cristo en los próximos años no viene? Miren, yo quiero decirles algo.
Y yo creo que puede ser controversial lo que le voy a decir. Cuando hablamos de la venida de Cristo, dijimos, la palabra de Dios dice que la generación que ve a Israel renacer no pasará. La generación que ve a Israel renacer no pasará. Y estábamos hablando que el 15 de mayo de 1948 Israel se fue por las Naciones Unidas declarada una nación. 15 de mayo de 1948. Salmos dice, una generación consta de 70 años y los más robustos 80. Por eso estábamos sacando nuestra cuenta. Ahora no estábamos dando una fecha. Sacamos la cuenta 80 años más 1948 más 80 años. ¿Cuánto sale? 1948 más 80 años. ¿Cuánto sale? Vamos, sáquenlo los que suman. Sale 2028. Se supone que tenemos algunos años. Estamos en 2024. Nos falta 4 años. Esa generación no va a pasar. Y si llegáramos al 2028, y si seguimos nosotros aquí en la tierra, nosotros realmente no sabemos el día ni la hora. La Biblia dice, Dios, el Señor le habló a Abraham y le dijo, 4 generaciones estarán ustedes en Egipto. 4 generaciones estarán. ¿Cuántos años estuvieron en Egipto, Israel? Vamos, ¿cuántos años estuvieron en Israel? 400 o 430 años. Entonces, si habla de 4 generaciones, cada generación, ¿cuántos años ahí había? Cada generación, ¿de cuántos años constaba? Vamos, Jessica. 100 años, 110 años. Va una generación ahí. Va una generación en Salmos. Ahora, la gente, Israel cuenta de que realmente, ¿de cuándo se cuenta Israel? Cuando tomaron Jerusalén. ¿Saben cuándo tomaron Jerusalén? ¿Cuándo fue entregado Jerusalén para el pueblo de Israel? En 1968. A 1968, súmale 80 años, ¿cuánto sería? Estamos hablando del 2048. Por eso yo le digo, ¿quieres casarte? Cásate. ¿Quieres tener hijos? Ten hijos. Tienes que tener mínimo 3 hijos. ¿Por qué? Porque los musulmanes tienen 8, 10, 9 hijos. Y ya los hermanos, nosotros los americanos no queremos tener uno. Tienen uno nomás, dice, ¿no? Demuestre un botón, no quieren sufrir mucho. Ya saben aquí algunos que los estoy mirando. De 2 en 2. ¿Por qué? Porque ¿saben qué cosa? Porque nuestros hijos perpetúan nuestra fe. Nuestros hijos van a perpetuar nuestra fe. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos eso. Si hasta el 2028, hermanos, ustedes no ven que el anticristo aparece, ustedes sigan adelante. Y tenemos que pensar y hacer la transición. Lo que hizo Samuel es, les voy a dar un rey. El problema no era que Israel estaba buscando rey. El problema es que ellos estaban queriendo imitar a las naciones paganas. Fíjense en Samuel, Javier Milei dice algo que es una verdad. Cuando se establece el Estado, cuando viene un rey se establece el Estado. ¿Qué cosa le dice Samuel al pueblo de Dios? Samuel le dice a Israel, hermanos, que ahora que ellos han pedido rey, el rey les pedirá sus impuestos, se llevará a sus hijos y los hará trabajar y les pondrá dura cerviz. ¿Saben? La Biblia dice que, hermanos, Samuel les estaba diciendo a ellos qué iba a pasar cuando ellos estaban pidiendo rey. Samuel le dijo al pueblo de Israel qué le iba a suceder cuando ellos pedían rey. Y realmente en Primera de Samuel capítulo 8, vamos al capítulo 8 versículo 19, mire lo que dice. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 19 al 22. Hermano, aquí está la creación del Estado. Cada vez que el Estado se hace más grande, va a pasar esto.
Y esto es una palabra de lo que iba a suceder con todos los gobiernos. Dice la palabra del Señor, capítulo 8, versículos 19. En la Nueva Traducción Viviente dice: vamos a leer algunos desde el versículo 11, primera de Samuel capítulo 8, versículo 11. ¿Lo tiene? Dice la palabra. Primera de Samuel capítulo 8 dice: y esta es la manera que un rey gobernará sobre ustedes. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes. Les asignará carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. O sea, va a ser un gobierno, va a ser un ejército. Segundo, algunos de ustedes serán generales y capitanes del ejército. Otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. Otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará las hijas de ustedes y les obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos y les dará a sus oficiales. Tomará 1/10 parte de su grano y de sus cosechas, de sus uvas, y les repartirá a sus oficiales y miembros de su corte. Está hablando que les iba a poner impuestos. Les quitará a sus esclavos y sus esclavas, les exigirá lo mejor de sus ganados, burros de su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Fíjese, él estaba diciendo, el Estado les va a poner impuestos. Hoy realmente, hermano, ¿por qué si nosotros compramos una casa debemos pagar cada año la autovalúa? ¿Sabe cuánto se paga de impuestos en este país? ¿Cuánto pagamos de IGB? 18%, impuesto a la renta. Realmente, hermano, casi nosotros estamos pagando el 20% de impuestos. El 20% de impuestos. Por eso, hermano, nuestro país tiene un superávit fuerte. Y eso es lo que hizo ¿cómo se llama? Israel, queriendo un rey. No querían que Dios gobierne. Ahora, algo que me llama la atención, que todo líder tiene que tener esta actitud. Vaya a 1 Samuel capítulo 12. Dice la palabra del Señor, hermano, que Samuel habló sobre su liderazgo. Yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Tú puedes hablar sobre tu liderazgo? Samuel le dice: he aquí vuestro rey. Yo soy anciano y tengo lleno de canas. No. Y dice, Samuel está diciendo al pueblo. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice: entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder y estoy aquí delante de ustedes, un hombre viejo y canoso. Mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Fíjense, algo que me llama mucho la atención de Samuel, que dice la palabra que cuando era niño, él fue llevado al templo. Y él sirvió a Dios desde más o menos aproximadamente 3 añitos. Y él estuvo en la casa del Señor desde los 3 años. Fue un tremendo profeta, no dejó caer las palabras del Señor. Y él creció en el templo. Desde muy niño sirvió al Señor y después se convirtió en el líder de Israel. Y en el versículo 3 dice, miren lo que dice, ¿no? Otra vez, vamos a leer todos juntos el versículo 3. Léalo conmigo a la voz de 3. Fuerte, por favor. ¿Ya? Todos juntos a la voz de 3. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Léalo fuerte, por favor.
Algo que me llama la atención es que él se presenta como un líder de integridad. Yo quiero que usted sepa que tal vez las personas no lo reconocen, pero Dios sí. Y él no está siendo orgulloso, él está diciendo la verdad. En primer lugar dice, he oído toda tu voz y he hecho lo que me has pedido. La gente dice la voz del pueblo. ¿Qué cosa es? ¿Han escuchado esa expresión? La voz del pueblo. Ahora la pregunta es, ¿la voz del pueblo será la voz de Dios? Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, yo quiero que tú sepas que cuando Él obedece al pueblo de Israel, obedece porque Dios le dijo, haz lo que ellos te han dicho. Hermanos, si nosotros los líderes que somos escogidos por Dios escucháramos al pueblo, nosotros fracasaríamos. Levanta tu mano derecha, di conmigo, un líder verdadero oye a Dios y no a la gente. ¿Qué había pasado si Moisés, todo el mundo quería volver a Egipto? ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera concedido el deseo del pueblo de Israel? Hasta el día de hoy estarían siendo esclavos. Mucha gente, por eso hermano, por eso en los caminos del Señor nosotros debemos tener una comunión con Dios para tomar decisiones espirituales dirigidas por Dios. Porque si tú obedeces lo que la gente dice, o sea, realmente no hubiera funcionado la iglesia. La Biblia dice, toda casa es edificada por un hombre. Si tú, el día que tú seas una pastora, un pastor, tú tienes que la gente puede decir muchas cosas, pero tú tienes que buscar la dirección de Dios. Cuando Samuel dice, he oído tu palabra y he hecho lo que me has pedido, él no ha actuado porque el pueblo lo ha obligado, sino porque fue a la presencia de Dios. Dijo, Señor, Israel quiere un rey. Y Dios le dijo, dales el rey que están pidiendo. El segundo punto, él dijo, mis hijos están con vosotros. Algo que me llama la atención, que todos nosotros, hermano, esto es yo le llamaría un problema serio, ¿no? Cuando nosotros amamos a nuestra familia más que a Dios. Por eso la palabra de Dios es bien clara. Levanta tu mano derecha y diga conmigo, la palabra del Señor establece que debo amar más a Dios que todas las personas. Cuando tú amas a Dios vas a tener que corregir a tus hijos. El problema, hermanos, es que Samuel no corrigió a sus hijos. Por eso que Israel no quería aceptar a sus hijos. Cuando usted lee los capítulos anteriores, no querían aceptar a sus hijos. Por eso nosotros tenemos que aprender a corregir. Yo siempre lo voy a repetir. Alguien un día me preguntó, pastor, ¿qué es lo más difícil del ministerio? Me dijo así. Hermano, echar fuera demonios, no hay problema. Tienes a veces una reacción corporal. A veces hay gente, los hechiceros vienen en contra de tu vida. Cuando tú eres un profeta de Dios y tú sientes en tu cuerpo físicamente la pelea espiritual. Luego va a haber situaciones, crisis, desafíos, ¿no? Pero ¿saben qué? La prédica, a veces la traición de las personas, o el que la persona es ingrata, hablan mal a espaldas tuyas. Pero ¿saben qué? Lo más difícil del ministerio es corregir a alguien que amas. Porque tú amas a esa persona, pero tú tienes que tomar una decisión. Esto fue la primera lección que Dios me dio cuando comencé el ministerio. Yo había comenzado el ministerio y un muchacho se me unió al ministerio. Tocaba la guitarra, yo lo usaba tremendamente, tenía una unción. Cuando ministramos la alabanza, yo recuerdo que yo levantaba las manos y decía, en el nombre de Jesús, todo espíritu maligno sale de este lugar. Era tanto la unción de Dios que las personas, hermano, estaban así, con los ojos cerrados, salían de la iglesia y se iban de la iglesia y a media cuadra reaccionaban. Y decían, ¿qué hago aquí? Y volvían a la iglesia y decían, ¿pero qué me está pasando? Y otra vez, hermano, el próximo domingo reprendía a los demonios porque todavía nosotros no entramos en liberación.
Y echábamos fuera a los demonios y la persona que estaba adorando se quedaba así en silencio y salía de la iglesia y caminaba como una cuadra y después volvía en sí y después regresaba a la iglesia. ¿Qué estaba pasando? Los demonios estaban siendo echados fuera y se estaban llevando a la gente con ellos. Dios usaba mucho a este muchacho. De repente, hermano, un día el Señor me dice, ve a su habitación. Cuando yo voy a su habitación estaba la chica que cantaba, que no había venido al culto, en su cuarto. Y salió en bata. Y cuando yo le dije, ¿qué haces aquí? No, es que no pudo explicarme nada. Y cuando nos sentamos juntos, él no quería, él se puso, él no bajó la cabeza, dijo, sí, lo hice mal. No, yo quiero que usted sepa, cuando usted se equivoca, baje la cabeza. Y así, lo equivoqué, lo hice mal. ¿Sabe? Cuando nosotros pedimos perdón, Dios nos va a perdonar. El problema es cuando nosotros como Saúl decimos, ¿yo? O sea, encima se ponen cínicos. Y dice, pero yo no, o sea, yo no hice nada. El pueblo le echa la culpa a la otra persona, ¿no? Cuando usted se equivoca, hermano, baje la cabeza. Es lo mejor que puede hacer. Y sí, lo siento. Y pida disculpas, se acabó. Dios le va a perdonar. Entonces él se puso bravo. Y yo le dije, pero mira lo que ha pasado. Ya tomaste una decisión. Tienes que tomar a esa muchacha. O sea, el problema no era que estaba saliendo con ella. El problema es que no solamente estaba saliendo con ella, estaba saliendo con 2 chicas más de la iglesia. Entonces, tenía el don de Juan, ¿no? Usted sabe, ¿no? ¿Sabe cuál es el don de Juan? Era un don Juan. A veces también las chicas tienen don de Juana, ¿no? No solamente los varones. Dile al que está a tu lado, creo que te están hablando a ti. Porque ahora dice, no, los varones nomás, ahora las chicas también se han vuelto bravas. Entonces, hermano, cuando yo la iba y yo no sabía qué hacer ahora con este muchacho, ahora, yo recién, hermano, era un pastor joven, estaba recién comenzando la iglesia, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin mi ministro de alabanza y ahora, ¿quién va a cantar? Y si la iglesia, hermano, yo no sabía qué hacer. 15 días estaba en una crisis. Hasta que yo dije, tengo que tomar una decisión aquí. Y cuando yo lo siento, hermano, la iglesia se levantó conmigo. No, tal vez se ha equivocado, hay que perdonarlo. También yo no digo que no le perdonemos, pero no puede seguir ministrando así. Tiene que tomar una decisión o salir con ella. Y él dijo, no, yo no la quiero a ella, ¿no? También la votó. Entonces, encima, después de lo que pasó, yo no hice, pero ¿y ahora? Y si usted está escuchando, esto es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Y tenemos que corregir. Samuel no quiso corregir a sus hijos. La Biblia dice, hermano, que Elí tampoco no quiso corregir a sus hijos. Yo recuerdo que mis hijas me decían, cuando estábamos predicando, decía, ¿dónde están Sara y Grace? Vengan aquí adelante. Y así se ponían pálidas, le daba su chiripiorca cada vez que yo las llamaba, ¿no? Siéntense aquí adelante, ¿no? Y hermano, yo he corregido a mi madre que ha venido de otra denominación. Mis sobrinos, mi familia, no les dejaba hacer lo que querían. Hay gente, hermano, que no entiende eso. Tienes que poner orden, no importa si es tu mamá, tu papá, tus hijos. No quieras ponerle orden a la gente y a tu propia familia no le pones orden. El problema de Samuel fue eso. Tu amor no te puede cegar. A veces, hermano, nuestro amor nos ciega. Y tenemos que ordenar las cosas. Samuel le dije, mis hijos están delante de ustedes. No podemos pasarle la mano. Y te va a doler, sí te va a doler. Dice la palabra, hermano. Y ahora, ciertamente, él sí se presentó delante del pueblo de Israel. Y miren lo que le dice, ¿no? El versículo 3. Él se presenta y honestamente les habla. Dice, hoy voy a dejar mi liderazgo.
Él está diciendo, voy a entregarles a Saúl. Pero quiero que antes de irme, cuando yo me vaya, no hablen más de mí. Dice, ¿a quién le he robado un burro o un buey? ¿Les he quitado algo? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez les he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno, he pervertido la justicia? Hermano, una de las cosas que yo quiero que nosotros entendamos, que nosotros no podemos tomar las cosas de las personas. Y yo quiero que usted tenga mucho cuidado, porque hoy estamos el problema de la iglesia evangélica es que no tiene nadie quien corrija las cosas. Yo soy un profeta de Dios, yo soy un hombre de Dios. Pero jamás le he dicho a una persona, dice Dios que me vas a dar 1,000 soles. Dice Dios que me vas a regalar tu carro. Dice Dios que... No va a haber nunca, hermano, en ese plan. Pero yo conozco gente que hace eso. En la iglesia supuestamente gente que apostólica o profética, que profetiza, hacen eso. Hay una corriente ahora. Yo entiendo que hay paternidad dentro de la iglesia. Pero hemos visto gente que ha venido aquí con su asistente que le seca la frente. O sea, yo entiendo su lealtad, su trabajo, su servicio, pero nosotros no podemos llevar a una persona a una dependencia tal. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, hermano, esto no viene de ahora, esto viene desde los rabinos, desde Israel. Tu rabino lo llevaba a sus discípulos, hermanos, a hacer cosas en contra de la Biblia. ¿Saben qué cosa le decían los rabinos a sus discípulos? Lo que yo te diga está por encima de la palabra de Dios. O sea, podían llegar a ser barbaridad de las personas. ¿Por qué? No, mi rabino me dijo. No, mi maestro me dijo. No, mi padre espiritual me dijo. No, tú tienes que ceñirte a la palabra de Dios. Cuando yo no esté, hermano, cuando yo me haya ido con el Señor, usted tiene que entender esa palabra. Él le dice, no te he robado nada. Yo conozco gente que le ha pedido a los miembros de su iglesia, préstame tu tarjeta de crédito, y se lo han gastado literalmente todo el dinero. Le han pedido su dinero ahorrado y se lo han gastado. Yo reconozco que, hermano, hay deudas. Estoy honrando deudas. Viene un momento en donde pronto, así como me regalaron ese carro, yo voy a resarcir. Hay gente que yo he prestado dinero para enfrentar la iglesia y no he olvidado eso. Pero nosotros tenemos que tener en nuestro corazón una integridad para poder, si te has prestado dinero, devuelve. No le puedes tirar perro muerto a las personas. Todos nosotros, hermanos. Hay gente que se fue de nuestra iglesia por esa situación. Hay una persona que hizo su iglesia porque le había pedido prestado a casi toda la congregación. ¿Quién le dice? No he estafado a nadie. Yo recuerdo que una persona, yo tenía un dinero para regresar y esto pasó conmigo. Me dijo, pastor, esta inversión. Y yo invertí 20,000 soles. Esa persona recibió de mi inversión un dinero, pero yo la perdí completamente. Pero a nadie le he pedido dinero o le he estafado. Con mentiras le he sacado dinero. Dice Samuel, a nadie he oprimido. He hecho trabajar sin un pago. Le he quitado lo que realmente le pertenece a esa persona. Y dice, hermano, Samuel dice, yo no he aceptado soborno. ¿Para qué se acepta soborno? ¿Para qué se acepta soborno? ¿Para qué aceptamos soborno? ¿Para qué aceptamos soborno? Para inclinar la justicia.
Por ejemplo, vienen, ¿no? Luchito y la hermana, diré, vamos a poner a Juanita y a Panchita, no, a Panchito y a Juanita. Vienen, ¿no? Entonces, Juanita viene y me dice, pastor, le tiene una ofrenda. Y lo acusa a Panchito. Entonces yo me inclino por Juanita porque me ha traído una ofrenda. Y cuando sobornamos, nosotros inclinamos la justicia. Y yo les aseguro que Samuel había juzgado a muchas situaciones en Israel. Y nosotros tenemos que ser justos, ¿no? Yo no puedo inclinar, no, es que mi amiga es, ¿cómo se llama? Mireya, y bueno, y tiene un problema qué sé yo, con Jessica. Como es mi amiga, a Jessica le doy duro y defiendo a Mireya porque es mi amiga. No, tengo que decir, si está mal lo que hiciste, lo siento mucho, vamos a corregir ese asunto. Tengo que ser imparcial. Pero cuando nosotros recibimos soborno, nos cierra nuestra mente. No podemos, hermano, los líderes recibir soborno. Y dice, miren lo que dice el capítulo 12, versículo 3. ¿Alguna vez ha aceptado soborno y pervertido la justicia? Dígamelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. Ahora, no es que, hermano, Samuel no era perfecto. Y yo quiero que nosotros entendamos que también nos equivocamos. ¿Habrá habido momentos en que yo he disciplinado, hermano, en mi carne? Sí. ¿Habrá momentos en que yo me he equivocado con las personas? Sí. Y tengo que reconocerlo porque nosotros no somos perfectos. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿te has equivocado tú? En las cosas que has hecho. ¿Has metido la pata o no? No, una no, las 4, hermano. Todito. Justo ya hablaba este domingo yo. A mí se me fue la paloma y me entró el cuervo. Y Fiorella se ríe porque de verdad este domingo a mí me sacaron. Y hoy estaba compartiendo acerca de la ira, del enojo. Y decía, Señor, perdóname. Y dice, él le dijo, ¿les he hecho esto? Háganme recordar. Hágame recordar. Si yo te he robado, te he estafado, yo lo voy a resarcir. El versículo 4, miren lo que dice la palabra. No, le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El versículo 5 dice, el Señor y su ungido son mis testigos, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Si Él es nuestro testigo, respondieron. Y algo que me llama la atención, hermano, tenemos que tener esa actitud. Él le dice, atestiguad contra mí delante de Jehová. Si he calumniado, les he agraviado, yo lo restituiré. Una de las cosas que es importante que los líderes no solamente pidamos perdón, sino que restituyamos lo que hicimos mal. El liderazgo no tiene que ver, porque hermano, fácil es pedir perdón. Te debo, perdóname, no. Tienes que pagar esa cuenta. O sea, lo siento mucho, todos nosotros, me incluyo, hermano, no es que, perdóname, no, voy a pagar esa cuenta. Yo voy a reconocer lo que te debo. Nosotros tenemos que hacer eso, no puedo hacerme a loco. Y no solamente, hermano, te voy a dar lo que no. Yo reconozco que en el tiempo ha habido un tipo de interés y te voy a devolver eso. Lo voy a hacer. Te he lastimado. Por eso es que cuando en la iglesia un muchacho que tocaba alabanza se fue. Porque yo le dije, ya, está bien. Fuiste, tomaste a la muchacha, te acostaste con ella. ¿Qué debes hacer? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debes hacer? Casarte.
Ahora, si ella no quiere casarse, porque yo he visto casos que ella no quiere casarse y dice, no, pastor, no sé, está oliendo mal. No se puede reír. Si ella no quiere casarse, ¿qué harías tú como juez? La Biblia habla de una restitución. Tienes que pagarle un dote por haberla tomado. Hazle un cheque. Dile al que está a tu lado, ¿estás escuchando? Presta atención. Ahora, si ella acepta casarte, tienes que casarte con ella. Ahora, si es al revés, la chica podrá tomar al muchacho y el muchacho dice, no. Habla de los varones. Los varones tenemos que tomar la iniciativa. No dice que la mujer dice, y él dice, yo no quiero casarme, ya me ha tomado. No. No es al revés. Ahora pasa, ¿no? Las peruanas son bravas. Creo que, dile al que está a tu lado, creo que te están hablando a ti. ¿Sí? No dice que una muchacha, entonces la muchacha le da su cheque al muchacho, ¿no? Ya toma, ya que no quieres casarte conmigo. No. Habla de un varón. Habla de líder, dice la palabra. Parece chistoso, pero es la verdad. Porque tampoco tú la puedes obligar a ella a casarse. No sé, ¿qué pensará? Dice, no, está loco. ¿Quién? Pero la palabra establece, por eso hay Torah, hay instrucciones. Y cuando yo le dije al muchacho, cásate, él se desapareció de la iglesia. Por eso, querido amigo, yo quiero que tú sepas una cosa. Cuando tú vas a un supermercado, tú no puedes mascar una papaya y dejarla ahí. ¿Por qué no te puedes mascar la papaya y dejarlo ahí? ¿Ah? ¿Por qué no puedes hacer eso? Luchito, ¿por qué no puedes mascarte la papaya y dices, ay, estaba rico, pero ese pedacito más no quiero ya? ¿Qué tienes que hacer? Diga conmigo, tengo que comprar la mercadería, dile así. Después de mascar, tienes que comprar la mercadería. ¿Me dicen amén los hermanos y las hermanas? Alguien me ve, pero pastor, ¿y por qué la mujer no puede tomar la decisión igual que el hombre? Porque la palabra de Dios establece. Quien tiene que resarcir es el varón. No que la mujer va y lo toma al muchacho, ¿no? Al Juanito que era santo, tranquilito. No, la hermana bandida lo agarra y lo seduce, ¿no? Y él dice, ay, ya me tomó ya, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Yo no quiero casarme, dice el muchacho. Entonces ella le firma su cheque, ¿no? Ya ni importa, vete. El siguiente no va a ser así, pues, hermano, ¿no? Se ríen, ¿no? ¿Cómo que el siguiente? Y ahora que está a tu lado, cuidadito, hermano. Y dice Samuel, yo te voy a restituir. Si te he hecho algo, te voy a restituir. Bueno, y repito, hermano, los líderes tenemos que entender eso. No es solo pedir perdón. Tenemos que restituir lo que pasó. Si te has prestado dinero, restituye. Y qué mejor que tú le puedas dar intereses a esa persona. Porque de su corazón te confió las cosas. Dice la palabra. Y Samuel dijo, nunca nos has calumniado ni nos has agraviado. Fíjate, él no, como líder podemos tener mucha autoridad para hacer cosas. Y ellos reconocieron que Samuel no les había calumniado, no los había agraviado. Y dice, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido, Saúl es testigo aquí de lo que estoy diciendo. Todas esas cosas le dice, hermano. Y lo tercero importante que como líderes, un líder de Dios te tiene que decir, sabes que tienes que buscar a Dios. Dice la palabra del Señor que Samuel desafía a Israel a servir a Dios bajo su ungido, bajo el nuevo líder.
La palabra dice en el versículo 6, fue el Señor, mire, capítulo 12, versículo 6 dice, fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos, ¿no?, y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas se olvidaron del Señor su Dios y Él los entregó a Sísara, a los filisteos. Entonces otra vez clamaron al Señor nuevamente y confesaron, hemos pecado contra ti. Algo que veníamos de camino hablando, hermanos, con la pastora. Israel, no sé, y a veces actuamos así. Estaban bien y después se apartan de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, ¿te cansas de vivir bien? Mírale, ¿te cansas de vivir bien? ¿Por qué te apartas de Dios? Hermano, ¿por qué llega un momento donde nos da nuestra chiripiolca? A veces no es que te canses, sino bueno, muchos se apartan porque viene un problema. Hay gente que está hoy fuera de los caminos del Señor porque, pero ¿cómo se iba a morir mi mamá? ¿Cómo Señor se llevó a mi papá? ¿Cómo se divorciaron? ¿Cómo perdí mi familia? Entonces la gente comienza, ¿pero por qué? Yo te servía. Y nosotros no podemos aceptar, hermano, las circunstancias y los procesos de Dios. La Biblia dice, en este mundo tendréis aflicción. Hasta Jesús, hermano, su propia familia lo dejó. Pensaban que él estaba loco. La Biblia dice en Marcos que sus hermanos vinieron a llevárselo para llevarlo a un manicomio porque decían, ¿cómo vamos a decir la familia? Por lo menos la familia de Pamela le creen que es pastora. Si dicen, esa tía está loca, no se ha casado, ¿qué le pasa? Muchas veces por lo menos la familia te acepta, hermanos. Yo recuerdo que al principio a veces Dios permite eso para probar si realmente tú quieres servir a Dios. Yo recuerdo que mi familia completa, cuando yo comencé el ministerio, abrí la iglesia, ellos no congregaban conmigo. Ellos iban a su iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a probar si realmente tú vas a servir a Dios. ¿Creen en tu llamado? La Biblia dice que no hay profeta sin honra, sino en su casa y entre los suyos. Por eso mucha gente conoce tus defectos, tu forma de ser. Dice, pero esa persona, o no quieren perdonar tu pasado. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos que un verdadero líder va a ser honesto, un verdadero líder va a transicionar, un verdadero líder, dice, hermano, siempre te va a llevar a amar al Señor y a obedecer sus mandamientos. La palabra del Señor dice que la diferencia entre los falsos profetas y los profetas verdaderos, ¿saben cuál era? ¿Cuál es la diferencia entre un falso profeta y un profeta verdadero? Meda. Fuerte. Los hacían, no es que, hermano, no se cumplía su palabra profética. El falso profeta, el falso líder te va a hacer alejar de Dios. ¿Cómo te das cuenta que esa persona no es para ti? Que esa persona no te ayuda a buscar de Dios. Esa persona te llama, te dice, o por lo menos te pregunta, vamos a decir, no es un cristiano, no está metido en las cosas de Dios, pero por lo menos te pregunta, enséñame de las cosas de Dios. Puede ser un muchacho pequeño en las cosas de Dios o una chica que no conoce las cosas de Dios. Pero si te buscas una muchacha que dice, oh, olvídate, vamos a ir a una rumba del fin de semana. Hay un Santiago, un Cortamonte. Yo conocí a alguien hace unos años atrás. Estaba en el carrito negro, viajaba y me subía pasajero, ¿no? Conocí a una muchacha. Y le hablé del Señor, pero ella se molestaba cada vez que le hablaba de Dios.
Y tú te vas a dar cuenta, hermanos, que hay gente que no quiere saber con las cosas de Dios. Aunque tú me digas, pastor, parece un ángel, pero será un ángel caído, ¿me entiendes? Pero si esa persona, o sea, no te estoy diciendo que sea cristiano, que sea querubín, que sea apóstol, no. Puede ser una persona nueva, pero que tenga ganas de saber de las cosas de Dios. No se puede transar con eso. Y él estaba diciendo, hermanos, busquen a Dios. Samuel estaba diciendo, les desafió a buscar de Dios, a buscar la presencia de Dios. Y algo importante, en cuarto lugar, tú vas a ver que todo líder, siempre, hermano, todo líder que viene de Dios tiene que tener señales de Dios. Todo líder verdadero que viene de Dios tiene que tener señales de Dios. Tú tienes que ser un hombre y una mujer de Dios que tenga señales. Porque cuando se manifiestan las señales, la gente se da cuenta que tú estás hablando en serio. Dice la palabra de Dios. Ellos parece que, sí, Samuel, sí, ¿no? Y dice, miren lo que dice. Vamos a leer el versículo 14 y 15, todos por favor. Dice, ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocer al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año, durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta que tan perversos han sido delante del Señor. Dice, al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día llovió truenos y lluvias. Y todo el pueblo quedó aterrado, hermano, entraron en un pánico. La gente entró en pánico. O sea, esto no es una historia ficticia. Y dice, y le dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos. Le dijo a Samuel, a nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo su corazón y no les den la espalda. Yo le decía a las chicas el otro día, necesitamos en la iglesia profetas como Samuel. Yo dije, necesitamos en la iglesia profetas como Samuel. Porque Samuel le dice a Saúl, Saúl, cuando te separes de mí vas a ir y vas a encontrar dos personas, te van a dar pan. Y luego te vas a encontrar con un grupo de profetas y ellos se van a profetizar sobre ti, o sea, y cosas específicas en su vida. Hoy hay gente que los profetas hoy le tantean a las personas. No, necesitamos una palabra certera para dar a las personas. Y él le dijo, va a llover. No hay lluvia, pero va a llover. Los líderes de Dios, los hombres de Dios, hermano, en este tiempo tienen que ser hombres de Dios con señales. Y yo quiero que en tu oración tú ores y le digas, Señor, dame señales. Dame señales, Señor, que sean evidentes. ¿Cuántas veces hemos entrado a lugares y hemos visto, estábamos orando y cómo se manifiestan los demonios? Aún aquí en la iglesia Dios nos ha dado señales de su presencia, señales literales, no cuando estábamos dormidos, no una visión, señales verdaderas. Yo recuerdo mucho que cuando hicimos guerra espiritual, yo sé que la gente me reconocía como su pastor, pero cuando subimos a la montaña y se vio las manifestaciones de Dios, la gente comenzó a tenerme respeto, un poquito de respeto. Porque a veces se dirigían a mí había confianza, yo no tenía problemas, ¿no? Pero cuando ellos vieron que realmente Dios me respaldó de una manera tan sobrenatural, ellos como que ya me trataban de lejos nada más, ¿no? No vaya a ser que se iban a convertir en sapos las personas, ¿no? Y a mí me asustaba porque después de ese evento que tuvimos, hermano, que fue tan sobrenatural,
La persona me miraba extraño. Yo le decía, ¿qué les pasa, no? Y vi cómo Dios les mostró a ellos que yo no estaba bromeando. Samuel, hermano, le dijo, miren, yo he sido un hombre de Dios para ustedes. Y cuando comenzó a llover y a traer truenos y la gente se espantó, pensaban que se iban a morir. Dice, las personas en el versículo, hermano, versículo 18. Dice que cuando comenzó a caer lluvia, truenos, el pueblo quedó aterrado. La versión de latinoamericana dice, el pueblo se llenó de temor. La versión actual dice que el pueblo sintió mucho miedo. Una de las cosas que creo que tiene que volver es tiempos donde haya hombres de Dios con manifestaciones reales. No solamente, hermano, una buena prédica. Que cuando tú vayas y digas, vamos a detener la lluvia, se detenga. Cuando tú digas, vamos a sacar el sol, salga. Esas tienen que ser manifestaciones reales en nuestra vida ministerial. Termina su presentación Samuel diciendo, cuando ellos se espantan, y le dice el versículo 20 al pueblo, no teman, los tranquilizó Samuel, de verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo su corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes y seguir enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Esta palabra final son palabras finales de un líder. Este pasaje me hace pensar mucho en, hermanos, tenemos un proyecto que hacer. Yo sé que Dios ha abierto las puertas y que los próximos años van a ser años para correr, para establecer el ministerio, la obra del Señor. Pero la exhortación de Dios es, no pequen, porque si no tú serás destruido y el rey que está contigo. Esto tiene que ser una advertencia para las siguientes generaciones. Estamos viviendo en una generación terrible. Sé que hoy, hermanos, está tan fuerte la homosexualidad y ahora con fuerza entrado el lesbianismo. Tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos permitirle a Satanás destruir nuestras vidas. Yo le decía, pensaba mucho en este tiempo, nuestros hijos, nuestros discípulos se van a enfrentar a una sociedad totalmente corrupta. Nuestros discípulos se van a enfrentar, hermano, a una sociedad oscura, a una sociedad totalmente plagada de este pensamiento. Pero dice la palabra, donde hay mayor oscuridad, dice la luz de Dios va a resplandecer. Creo firmemente en mi corazón que tenemos que prepararnos. A las jóvenes de 18, 20 años, 25 años tienen que prepararse porque ustedes van a tomar las riendas del ministerio a los jóvenes cuando nosotros ya no estemos. Cuando yo llegue a los 80 años, yo tengo que preparar gente de 35, de 40 años. ¿Para qué? Para que puedan seguir permaneciendo si Dios no viniera. Yo puedo decir, no, pero estoy seguro. No puedo asegurarles absolutamente nada. Hoy han cambiado los vientos. Después de la pandemia, yo pensé, hermanos, que iba a comenzar una persecución a la iglesia, porque ya todo estaba listo. Pero Dios intervino. No sé qué habrá pensado el Señor. Me imagino que todavía falta mucha gente. Dice la palabra, hasta que se complete el número de los que han de ser salvos en Apocalipsis. ¿Cuánto es el número de los que han de ser salvos? No sabemos.
Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que prepararnos para transicionar. Tenemos que prepararnos para ser líderes honestos, íntegros. Gente que no se aproveche del pueblo de Dios. Yo veo muchos lugares donde se han aprovechado. Yo he visto, hermano, de la gente. Y yo dentro de mí he preferido aún perder yo que aprovecharme de las personas. Y por último, siempre le voy a decir a ustedes, ¿no? En esta iglesia ha habido manifestaciones de Dios, literales. Ha habido manifestaciones de sanidad violentas. Ha habido señales de Dios literales en nuestra iglesia. Y esa tiene que ser una marca cuando nosotros no estemos. Cuando ya no estemos nosotros, hermano, la siguiente generación diga: no, en este lugar estuvo la presencia de Dios. En este lugar hubo milagros, señales. En este lugar hubieron prodigios de Dios. Y vamos a seguir por ese camino. Nosotros no podemos abandonar el llamado de Dios. Nosotros no sabemos el corazón de las personas. Pero tenemos que estar preparados para lo que pueda pasar las próximas generaciones. Así que yo le invito esta mañana a ponerse de pie, a orar. Vamos a orar por aquellos que van a tomar la posta, hermano. Yo no me siento ni viejito, ni anciano, ni nada, pero desde ahora tengo que ir pensando. Tengo que ir en mi corazón diciendo: Señor, ¿quiénes van a tomar el liderazgo de nuestra iglesia? ¿Quiénes van a seguir el sueño? Por eso yo le decía a alguien: no, yo no llamé a este ministerio con mi nombre. Emaús tiene una historia tremenda. Y creo que va a levantar gente que va a creer en aquellas cosas que Dios puso en nuestros corazones. Quiero que se una en oración conmigo por esa generación que tomará la posta, por aquellos que servirán al Señor, por aquellos que saldrán. Este año vamos a plantar iglesias, vamos a seguir en el trabajo, vamos a terminar la obra del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levantamos una oración por aquella generación que se ha de levantar. Si tú no regresas, Señor, te pido que levantes una generación firme y fuerte, una generación poderosa, Señor. Que Padre Santo va a seguir, Señor, el camino de santidad, va a seguir el camino de la presencia de Dios, va a seguir el camino, Señor, de la gloria tuya, Padre. Declaro una palabra poderosa sobre ellos, Señor, en este día. Bendigo sus vidas, Señor, con toda bendición del cielo, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias por quienes hemos aceptado el desafío y el reto de servirte a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.